Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una Fresh Talk. Ya sabéis que en esta nueva edición de las Fresh Talks estamos trayendo a partners, a personas con las que trabajamos para contaros directamente qué hacemos con Fresh, qué hacemos con ellos. Y hoy he traído aquí a un invitado muy especial, a Adrià Cortés, CEO de Amphora, que ha venido a contarnos, su experiencia con Fresh y qué reto tenían, ¿no? Así que, bienvenido, Adrià. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme y nada, estoy muy contento porque hemos estado mucho tiempo trabajando con vosotros. Nuestro proyecto ha sido muy largo. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora nos cuentas, yo creo que para empezar puede venir bien para cualquiera que nos escuche que cuentes un poquito qué es Amphora, a qué os dedicáis y qué líneas de negocio tenéis. Vale, pues Amphora somos una empresa bastante joven. Nacimos hace 2 años y medio aproximadamente y, en resumen, nos dedicamos a ofrecer soluciones logísticas para e-commerce. Tenemos 2 líneas de negocio, principalmente con la que empezamos, la inicial, que es la que es el 3PL, le llamamos Ares, y básicamente lo que hacemos es externalizar logística para tiendas online, para e-commerce. Al inicio también de cuando nosotros empezamos, desarrollamos un software de gestión de almacenes que usábamos para poder operar estos e-commerce de la primera línea de negocio, y hace un año aproximadamente también empezamos a comercializar esta segunda línea de negocio, básicamente el software de gestión de almacenes, y a día de hoy pues es la otra es la más importante a nivel de facturación, pero el SGA es la que más crece a día de hoy y posiblemente de cierto punto pues incluso llegar a superar la otra. Bueno, pues yo creo que nos podemos meter ya en faena y me gustaría preguntarte, por tanto, ¿qué reto teníais en Amphora? ¿Cuál era el contexto con el cual vosotros pensáis que, oye, necesitamos un partner para hablar de recursos humanos, para gestionar los equipos? ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros yo creo que nos ha pasado lo que le debe pasar a bastantes startups, que en poco tiempo crecen mucho. Nosotros al final somos 3 cofundadores, empezamos los 3, y nada, o sea, éramos un equipo, empezamos siendo un equipo, siendo los 3 inicialmente, luego a medida que podíamos íbamos contratando. Nosotros no hemos hecho grandes rondas, entonces ha sido bastante escalonado el crecimiento, pero en un tiempo muy corto, en 2 años. A día de hoy somos 60 personas, solo como en oficina. Luego también tenemos alguna posición en los almacenes con los que trabajamos y tal. Y nos ha pasado algo, que es que inicialmente, pues claro, es muy fácil que la cultura o el propósito que teníamos los founders, pues que se transmitiese a toda la empresa. Y cada vez, a medida que vas creciendo, pues esto es más complejo, más gente, más conflictos, pasan más cosas, y llegó un punto que dijimos que, pensamos que necesitábamos ayuda porque era algo encima que ninguno de nuestros founders había trabajado nunca. Y antes de pasar a la solución o a lo que implementasteis, ¿cómo lo hacíais antes? Mi pregunta es, ¿cómo os habíais estructurado hasta el momento? Que es una gran pregunta. ¿Cómo eran esos procesos? Pues la realidad es que había muy pocos. O sea, Ya. realmente al principio las entrevistas eran muy cutres. O sea, llevábamos a la gente a veces debajo de la oficina a tomar un café, ¿sabes? Incluso para que no viese la oficina lo cutre que era. Y no teníamos procesos marcados. Es que de verdad que no había nada, ¿sabes? O sea, al final los 3 socios tenemos ramas distintas del trabajo, ¿vale? Yo soy el CEO, pero me dedico mucho en el día a día a toda la parte de growth, ventas y marketing, otro socio tecnológico y otro de operaciones. Entonces, cada uno contrataba a las personas que iban a formar parte de su equipo, pero sin ningún guión, sin ningún proceso y sin ninguna estructura. Claro. Y ¿en qué momento a nivel de timing ocurre esta decisión de, oye, vamos a contar con un partner para esto? Bueno, nosotros al inicio ya es verdad que alguno de nuestros inversores nos había dicho, oye, ya va siendo momento que
que vayáis contratando a una persona de People. Y nosotros dijimos, bueno, antes de contratar a alguien de People para que lo lleve todo, vamos a intentarlo estructurar de alguna forma, ¿vale? Y luego contratar a alguien que nos ayude a mantener todo este proceso, toda esta estructura que hemos organizado. Y a partir de ahí, pues bueno, buscando, os encontramos a vosotros. Recuerdo que en aquel momento, pues bueno, al final Amphora era una startup, teníamos una manera de hacer distinta de muchas otras empresas y fuimos con los clientes que habíais trabajado, ¿vale? Que bueno, había mucha empresa digital, mucha empresa joven y, y nos pareció interesante, ¿sabes? Porque al final también algo que queríamos en Amphora era salir un poco de toda esta parte como de people más carca que había antes o incluso de lo que la gente se puede imaginar y nos encajó mucho lo que nos explicasteis. Y ahí iba a preguntarte, que creo que ya me has respondido de alguna manera un poco, pero para vosotros, ¿qué requisitos tenía que tener ese partner? Además de huir un poco del tradicional sector de recursos humanos, que todos nos entendemos de qué hablas, ¿cómo qué requisitos para vosotros eran importantes? Pues, o sea, aparte de esto, también había toda la parte o sea, la parte de consultoría que vosotros ofrecíais, ¿vale? Em, a nosotros no es lo que realmente nos marcaba la diferencia, ¿sabes? O sea, a nosotros nos contactaban muchas empresas para hacer recruitment, para hacer otras cosas, pero realmente lo que nos aportaba valor y lo que queríamos en aquel momento era poder tener una estructura y organizar una rama de nuestro negocio que en aquel momento no existía. Y, y la manera como nos lo presentasteis y bueno, y cómo os hemos hecho todo el proyecto, pues la verdad es que está súper bien estructurado. Todos los frameworks que tenéis, pues son muy útiles y realmente es como lo que hemos percibido es que lo que hacéis no se queda en una capa muy teórica, ¿sabes? Arriba, que es lo típico que después ya no sirve para nada, sino que habéis logrado bajarlo mucho a todo el mundo, que es lo que nos prometisteis al principio y lo que queríamos. Bueno, pues yo creo que ahora ya podemos pasar a la solución, a ver qué se implementó. Y quería preguntarte un poco, pues eso, ¿no? La primero es, ¿cuánto duró ese proyecto? Que como, tal como me comentabas, ha sido largo. ¿Y qué palos se tocaron, ¿no? ¿Qué fue lo que se tocó en el proyecto? Pues el proyecto yo creo que duró sí, un año aproximadamente. Bueno, a día de hoy seguimos trabajando con nosotros, seguimos contratando posiciones, o sea que no ha terminado, pero el proyecto de consultoría en sí duró un año. Y, y bueno, es que hemos tocado, yo te diría bueno, tú sabes más que yo de esto, pero yo diría que casi de todo, o sea, desde temas de cultura, desarrollo de talento, definiciones de objetivos estratégicos, OKRs, bueno, sistemas de feedback, es que muchísimas cosas. Wow, ha sido como trabajo intenso, entiendo, ¿eh? Es súper intenso. Bueno, y te quería preguntar, ya metidos en el proyecto, es decir, ya pasando de la teoría un poco a la práctica, ¿cuál fue la primera impresión que tuvisteis del equipo de Fresh? Eh, y cómo esa impresión también ha ido evolucionando según ha avanzado el proyecto. Bueno, la impresión que tuvimos es desde el principio que sabíais de lo que hablábamos, ¿vale? O sea, no sé, cuando veníais aquí y os estábamos hablando de cosas como muy frikis, ¿sabes? Cuando veíamos reuniones con los developers, cómo funcionaba, pues vosotros lo entendíais muy rápido, ¿sabes? Y nos proponíais cosas muy aplicadas a lo que realmente necesitábamos. ¿Y cuál es la otra pregunta que me has hecho? Sí, la otra pregunta es cómo esa primera impresión luego ha ido avanzando, ¿no? En el proyecto. Es decir, cómo esa experiencia que al principio tuvisteis, luego lo que me decías un poco, ¿no? De que no se queda en el plano teórico, sino que es un proyecto que se mete mucho en la cocina, ¿no? Por Sí, decirlo exacto. O así. sea, yo creo que en casi todas las etapas de la consultoría siempre se ha hecho como todo desde abajo hacia arriba, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, al principio que empezamos con la parte de desarrollando la cultura de la empresa, ¿vale? Amphora tenía ya una cultura muy, muy marcada, pero nos costaba mucho
describirla o definirla. Y vosotros nos ayudasteis mucho a estructurar todo este proceso de escribirla, pero lo hicisteis no solo con los founders, sino que involucrasteis a toda la empresa en los talleres, en los procesos, y la gente, o sea, no solo el trabajo final fue muy útil, sino que encima el proceso fue muy, muy divertido, ¿sabes? Para la gente, muy útil. Total. Justo te iba a preguntar eso, si en el proyecto os habíais involucrado todos el equipo, ¿no? ¿O qué sentías respecto a eso? Sí, o sea, ya te digo que en casi todas las etapas del proyecto siempre ha estado involucrado todo el equipo. Es verdad que algunos talleres iban más enfocados o a los founders o al equipo de management, y algunos otros iban a todos, ¿vale? A toda la empresa, pero siempre ha estado involucrado todo el mundo. Muy bueno. Y bueno, por pasar a la parte de resultados, ¿no? Nos has contado un poco qué soluciones tomasteis, ¿no? Qué palos tocasteis, que prácticamente es verdad que tocasteis todo. Sí, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? Es decir, ¿hay un antes y un después? ¿Cómo es ese antes y ese después? Sí, o sea, sin duda hay un antes y un después. Em, Como cosas más básicas que es bastante obvio, que es que ahora tenemos procesos y antes no había ninguno, ¿vale? O sea, solo esto ya es una gran mejora, pero ya como a nivel de equipo en sí, también se ha notado mucho, ¿vale? En Amfora, pues, ahora al ser 60 personas bueno, y creciendo, o sea, cada semana entra gente nueva, vemos que está todo muy ordenado, la gente entra y tiene onboardings muy bien marcados. Cuando hay conflictos, porque los hay y los seguirá habiendo, la gente sabe cómo solucionarlos, cómo resolverlos. Y yo creo que a nivel de cohesión está muy claro que el equipo está muy motivado y muy unido. Y esto en gran parte ha sido gracias a vosotros. Y respecto a si paso a la parte del crecimiento de negocio, ¿ha habido ventajas de tener esta nueva estructura? ¿Crees que ha influido? Sí, o sea, sin duda ha influido porque o sea, es difícil de relacionar la métrica people con, no sé, resultado de ventas, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que si el equipo no está motivado, si los equipos no trabajan en equipo, es muy difícil llegar donde hemos llegado hasta ahora y seguir con los objetivos que tenemos que son muy ambiciosos. Yo me acuerdo al inicio, cuando empezábamos Ánfora, que los inversores nos hablaban mucho de cultura, nos hablaban mucho de estas cosas, y nosotros como que lo despreciábamos un poco, o sea, no de manera inconsciente, ¿sabes? Decíamos, oye, nosotros producto, vender, ¿sabes? Es lo que nos importa y lo otro no tanto. Y a medida que vas creciendo, te das cuenta cómo es uno de los pilares más importantes de un negocio, y que realmente si no tienes el equipo alineado y el equipo no está enfocado, es muy difícil que después llegues a los objetivos que tienes marcados, y más con el ritmo con el que trabajamos en Total. este tipo de modelos de Total. negocio. Y yo creo que para acabar, estaría bien que nos contases un poco el feedback que ha recibido el equipo, cuál es esa percepción de los managers de lo que ha sucedido, más allá de la vuestra propia, que quizás al final vosotros cuando contáis con Fresh ya teníais una idea o ya teníais una predisposición a lo que queríais lograr, pero ¿cuál es la percepción o el feedback del resto del equipo? Pues o sea, es parecida a lo que te estaba contando ahora, ¿eh? Pero es verdad que yo creo a los managers les ayuda mucho a la parte más estructural, ¿vale? Y después también a saber mantener a sus equipos motivados en todo momento, ¿vale? O sea, es verdad que, por ejemplo, antes no teníamos desarrollos de carrera bien estructurados, y todo, bueno, todo era un poco cachondeo en aquel momento. Ahora, pues, en cada etapa, pues, los managers saben cómo tratar. Tenemos
distintas citas marcadas para cada persona que entra en Ánfora. Y yo creo que en conjunto de todo lo que hemos hecho, pues realmente les ha servido. También para tener sus propios equipos más cohesionados. Qué bueno, qué bueno. Y ya te prometo que es la última. Si pudieses identificar, tipo, en 3 líneas, en 3 palabras, como qué resultados habéis obtenido, ¿qué dirías que han sido? Bueno, o sea, y ya te digo que a nivel que lo he hablado mucho a nivel de cohesión y de ambiente de trabajo, esto es clarísimo, ¿vale? En Ánfora la gente viene a trabajar con muchas ganas, se nota, y después tenemos también la parte esta de crecer y crecer, que se nota que a la gente le motiva, ¿sabes? Estar en una empresa donde que va rápido. Luego también, y esto sí que lo hemos visto a nivel de churn, ¿vale? Que casi se nos va muy poca gente en Ánfora o sea, muy poca gente se va. E incluso un par de personas se han ido y han vuelto, ¿sabes? Al cabo de muy poco tiempo. Entonces, no tenemos una métrica, no tenemos un KPI específico para medirlo, pero bueno, creo que es porque no nos hace falta, ¿sabes? Tampoco, pero creo que es buena señal. Y después también a nivel Total. de hiring, se nota que la gente que está entrando ahora, pues ya de primeras vemos que encaja muy bien en la cultura de Ánfora, y esto es bueno porque tenemos ya unos procesos que antes no teníamos. Qué bueno. Pues bueno, Adrián, mil gracias por tu tiempo. Yo creo que hemos hecho ahí highlights del caso, que resumir un año en una charla de 15 minutos es complicado, pero vamos, súper interesante vuestro caso y encantados de seguir acompañándoos. Nos encanta trabajar con vosotros, así que gracias. Lo mismo, oye, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.